Muy bien, estamos en capítulo 6 de Jueces y hasta este momento hemos mirado ¿cuántos jueces que se han levantado en el pueblo de Dios? 4. Muy bien. Otoniel, que libró el pueblo de Israel de la servidumbre de Mesopotamia, el cual llegó a durar por 8 años. El segundo era Ehud o Ahod, que libró de los moabitas, que llegó a esa opresión a durar por 18 años. El tercero era Samgar, que libró de los filisteos. ¿Cuántos años? No sabemos, no nos dice, no nos relata, pero puede ser que Samgar estaba viviendo bajo el mismo tiempo, él era un juez bajo el mismo tiempo, quizás de Ahod o quizás de Débora, yo no sé con exactitud, no nos revela suficiente. Y luego después llegó Débora, que libró de los caldeneos con la ayuda de Barak. Es importante entender, porque he escuchado eso en diferentes ocasiones, no aquí en esta clase, pero Barak no era un juez en el pueblo de Dios, no era un juez. Débora era el juez en el pueblo de Dios. Débora, con la ayuda de Barak, le llegaron a librar el pueblo de Dios, pero Barak no fue el juez. Es importante entender eso, cual duró por 20 años. Ahora, en el capítulo 6, vamos a mirar otro juez, que ahora vamos a hablar un poco más sobre este juez. Hay más escrito sobre él. Los otros hemos mirado que era algo bien breve, incluso algunos o más unos pocos textos como Samgar. Pero este juez vamos a mirar varios capítulos sobre él. En el capítulo 6 podemos mirar el bosquejo del verso 1 al 6. Miramos quién es el que está oprimiendo a Israel. Y eso es la opresión madianita. Vamos a leer verso 1 al 6. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces Jehová los entregó en mano de Madián durante 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondrijos en las montañas y cuevas y lugares fortificados. Porque sucedía que cuando Israel sembraba, subían contra él los madianitas, los amalequitas y los hijos del oriente, y acampando contra ellos arruinaban las cosechas de la tierra hasta cerca de Gaza. No dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni toros, ni asnos, porque venían con sus ganados y con sus tiendas, siendo como langostas por su multitud. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Israel era empobrecido en gran manera por causa de los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces, estamos mirando en esos primeros 6 versos quién es ahora el que está oprimiendo a Israel, y son los madianitas, ¿okay? De Madián. Después de la liberación que había traído Débora y por la ayuda de Barak, la tierra llegó a reposar ¿cuántos años? El verso 31 del capítulo 5. 40 años. 40 años. Creo que eso era suficiente tiempo para que el pueblo de Dios ya después llegara a relajarse otra vez de nuevo, ¿verdad? 40 años de reposo. Aunque el reposo era algo largo para los hijos de Israel, ¿qué es lo que sucedió de nuevo? Volvieron de nuevo al camino malo, apartándose de Dios. ¿Qué es lo que era el camino malo? Regresando a la idolatría, dejando a Dios, dejando el que los ha continuamente hasta estos momentos librado de los opresores, y vuelven a la idolatría. Como que uno está repitiéndose la historia una y otra vez, y uno está esperando hasta cuándo van a aprender, ¿verdad? El pueblo de Dios, ¿hasta cuándo van a aprender? Verso 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová.
Otras palabras, volvieron a la idolatría. Y de tal manera que incluso, nota lo que dice el verso 25, capítulo 6, dice, aconteció aquella misma noche que Jehová le dijo, toma un toro y del hato y que pertenece a tu padre, y en segundo toro de 7 años, luego derriba el altar de Baal que tiene tu padre y corta el árbol ritual de acera que está junto a él. ¿Saben esta idea de que ahora el padre de es Gedeón o Gedeón? Gedeón, ¿ok? Entonces, miramos que incluso su propio padre tenía sus ídolos allí dentro de su propia casa. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Que la idea es de que el pueblo de Dios estaba profundamente entregado a su idolatría, a los mismos dioses, a Baal y a Acera. ¿Okay? Por lo tanto, Dios permitió que fueran oprimidos por Madián por 7 años. Los madianitas llegaron a aislarse, tener, ¿cómo se llama? Aislados, ¿verdad? Con los amalequitas, que eran enemigos también de Dios, y luego también las personas del oriente, que si quieren poner ahí en notas, las personas de los orientes, es muy probablemente que se está refiriéndose a los que ahora están peleando hoy en día con Israel, los árabes, los de Palestina, ¿verdad? Eso se está refiriendo aquí. Se unieron y como dice, como langostas venían cada vez que estaban cosechando Israel y simplemente los dejaban sin nada. ¿Okay? En el tiempo de cosecha hicieron incursiones en Israel cuando se estaba recogiendo las cosechas, saqueando, dejando nada para Israel. Como resultado, los israelitas, ¿qué es lo que sucedió? Pues se empobrecieron en gran manera y lo que podían hacer era salir corriendo. Salieron corriendo, escondiéndose en las montañas, en cuevas y en los lugares fortificados. ¿Okay? La invasión llegó hasta la ciudad de tal manera que pues llegó el momento que Israel tenía que volver a Dios. Es interesante que cada vez que ellos se dan cuenta que están en problemas, ahora tienen que volver a Dios. Pero quiero que entendamos también, cuando vuelven a Dios a clamar a Jehová, si notan que nada es dicho, que en algún momento han estado clamando a Baal, o en algún momento han estado clamando a Acera para librarlos. ¿Por qué tiene que pasar tantos años para que por fin se den cuenta que Jehová es el único que los puede ayudar? No nos dice que claman a Baal o a Acera, pero el punto es de que me imagino que sí lo estaban haciendo y no estaban recibiendo ninguna ayuda de parte de ellos. Hasta que por fin se dan cuenta que ese no es el camino correcto. Tenemos que volver a Jehová y claman a Jehová. Verso 7 al verso 10, logramos mirar un profeta que no se menciona nada acerca de él, no sabemos su historia. Un profeta desconocido, de ese verso 7 al 10. Y sucedió que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de esclavitud. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os oprimían, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no veneréis a los dioses de los amoreos en cuyas tierras habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. En respuesta al clamor de Israel,
Jehová Dios envía a un profeta desconocido, no para decir Dios va a dar un libertador. No era para decir nada de eso. Era para reprenderlos y traerles a ellos a la memoria que cuando Él los había sacado de Egipto, con esa mano poderosa, Él los libró de sus opresores. Y como Él les había dado la tierra en cual ahorita estaban morando. Pero el problema nunca era Dios, el problema siempre era ellos, que ellos hacían lo malo delante de Dios, que ellos volvían a la idolatría abandonando a Dios. Ellos habían desobedecido. Ellos se equivocaron, no era Dios. Ahora podemos hacer una pregunta, ¿por qué no fue mencionado el nombre del profeta? ¿Alguien quiere contestar? ¿Por qué no fue mencionado el nombre del profeta? Ok, Natanael. Luis. Cecilia. Pues creo que no era algo, no era algo o no era el enfoque del profeta, sino lo que fue a decirle al pueblo. Ok, exactamente. No sabemos por qué el nombre de Dios, o por qué Dios no dio el nombre de este profeta. Porque esa información es irrelevante. ¿Okay? No importa esa información. No importa esa información. Lo que era relevante era el mensaje que Él trajo a Israel. Ustedes se equivocaron. Ustedes hicieron lo malo delante de Dios. Este Dios que los libró de los egipcios, este Dios que los trajo a esta tierra y que los ha librado de sus opresores, ustedes se equivocaron, ustedes desobedecieron. Okay. Eso era lo que era más importante. Y hasta cierto punto podemos decir lo mismo cuando nosotros venimos y predicamos el Evangelio. ¿Qué debe ser el enfoque? ¿El que me trae el mensaje? No, eso no importa. No importa el que predica el mensaje, lo que importa es que el mensaje de salvación se está predicando. Es por eso cuando Pablo había dicho a los corintios que Apolo, como había dicho, que Apolos regó, yo sembré y Apolos regó, pero que da el crecimiento, ¿quién es? Es Dios. El que recibe el crédito no es Apolos ni Pablo, es Dios que recibe el crédito. Okay, eso es importante. Lo demás es información adicional, no importa nada de eso. Pero hay similitud, como dije, cuando hablamos sobre el Evangelio. El enfoque siempre va a estar en la palabra de Dios, en el mensaje, no en quien que está trayendo el mensaje. Versos 11 al 24. Versos 11 al 24 vamos a mirar el llamamiento de Gedeón. El verso 11 al 24 dice, entonces el ángel de Jehová fue y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, que pertenecía a Joás el Abieserita. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y se apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, oh valiente guerrero. Y Gedeón le respondió, oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto?
ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Jehová le miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de mano de los madianitas. Y dice, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, oh Señor mío, ¿con qué podré yo librar a Israel? He aquí que mi familia es la más insignificante de Manasés, y yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Pero Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió, si he hallado gracia ante tus ojos, dame por favor una señal que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi presente y lo ponga delante de ti. Él respondió, yo me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón entró y preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, puso la carne en una canasta y lo puso en caldo en una olla, luego se los trajo y se los presentó debajo de la encina. Y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre la peña y vierte el caldo. Él hizo así. Entonces el ángel de Jehová extendió el cayado que tenía en la mano, y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña que consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Dándose cuenta Gedeón que era el ángel de Jehová, exclamó, ay Señor Jehová, pues he visto cara a cara al ángel de Jehová. Jehová le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Entonces Gedeón edificó allí un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Este permanece hasta el día de hoy en Ofra de los Abiezeritas. Ok, lo que estamos mirando es algo semejante a lo que hace Jehová cuando elige a una persona, ¿verdad? Cuando llama a una persona. La misma manera. Hemos mirado eso en muchas diferentes ocasiones, como por ejemplo con Abraham, ¿verdad? El llamamiento de Abraham, el llamamiento de Moisés, el llamamiento de Josué, y a los jueces que hemos estado mirando, se está repitiendo una y otra vez la misma cosa. Ahora, el clamor de Israel llevó a Jehová a levantar a Gedeón como juez entre Israel. ¿Okay? Un ángel del Señor se apareció a Gedeón en Ofra mientras que él estaba trabajando con el trigo. ¿Okay? A escondidas, obviamente, porque los madianitas iban a venir y quitarle las cosas, lo que hemos estado mirando. Pero cuando hablamos acerca del ángel del Señor, ¿verdad? O el ángel de Jehová, ¿qué es lo que estamos mirando? No es la primera vez que hemos visto esto también. Lo hemos mirado ya en los capítulos anteriores. Cuando se habla acerca del ángel de Jehová, ¿a qué se está refiriendo? ¿Alguien se acuerda? Se está refiriendo a Jehová mismo, o un representante, una figura de Jehová. Porque logramos a mirar dentro del mismo texto que se revela que Jehová está hablando con él, ¿verdad? Jehová le dijo, ¿verdad? Pero ¿quién estaba ahí? Es el ángel de Jehová, ¿verdad? Es Jehová mismo hablando a Gedeón. ¿Okay? Entonces, el ángel es simplemente una representación, una figura de Jehová mismo. ¿Okay? Y él es el que está hablando con ellos. Miramos eso en capítulo 2, verso 1 al 5 también. El ángel después es llamado Jehová o Señor más adelante, ¿verdad? En los textos que habíamos mirado. ¿Okay? Entonces, el ángel le dijo
que el Señor está contigo. O yo estoy contigo. Y luego, ¿qué es lo que hace Gedeón? Responde de una forma natural. ¿Verdad? Lo que cualquiera de nosotros responderíamos de la misma manera. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Verdad? Y hasta cierto punto es falta de reconocer y falta de entender. Y hasta cierto punto es falta de humildad de entender que nosotros nos equivocamos. ¿Acaso ellos no habían hecho nada malo para merecer la opresión? Dice el verso 1 que ellos eran los que se habían apartado de Dios, que hicieron lo malo delante de Dios. Muchas veces nosotros hoy en día no queremos ver que nosotros somos el problema y luego después comenzamos a sentir que ¿por qué me está pasando todo esto? ¿O por qué Dios me está castigando? O algo así. Antes de que comiences a hablar y decir cosas, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Verdad? Y 100% vas a encontrar respuesta que tú estás haciendo algo malo delante de Dios. Tenemos que ser humildes de corazón para reconocer que muchas veces nosotros nos equivocamos y hacemos lo malo delante de Dios. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué no nos está pasando esto? Dice Gedeón. Él simplemente estaba expresando lo que tenía en mente Israel bajo las circunstancias que se encontraban. Él no podría entender por qué Dios los había abandonado. Y es difícil en ocasiones ver esto, por qué Dios nos abandona, pero el punto es de que Dios no está con nosotros porque nosotros no elegimos estar con Dios. Ese es el problema. Nosotros desechamos a Dios y luego después nos estamos quejando porque Dios no está con nosotros. Ese es el problema. ¿Alguien quiere decir algo aquí? ¿No? Bien. El Señor lo mandó, el Señor manda a Gedeón que vaya y libre a Israel de los madianitas. La misma cosa como Moisés, libra a mi pueblo de los egipcios. ¿Okay? La manera como está Gedeón, cómo contesta Gedeón, notamos un poco de reticencia, ¿verdad? O un poco de duda en él. Por ser los más pobres entre su tribu, la tribu de Manasés. Dice que eran los más pequeños de Manasés. Cuando se habla acerca de ser pequeños en muchas diferentes ocasiones en la Biblia, se está refiriendo de la pobreza literal. ¿Okay? Eran pobres. Gedeón y su familia eran personas pobres entre el pueblo de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿eran pobres? Sí. ¿Era la única cosa que él estaba mirando? No, había algo más. No solamente eran los más pobres entre la tribu de Manasés, incluso él era el más pequeño en la casa de su padre. Y quizás lo que estuvo en la mente de él era, ¿qué puedo hacer yo? No tengo dinero, quizás para levantar un ejército. Soy pobre, incluso soy el más pequeño, el menos respetado. Creo que miramos más adelante acerca de aquellos que son los más pequeños. Pues, David, que no era el más pequeño y él llegó a ser un rey. Si vamos más adelante en el libro de Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia era bien, ¿cómo se dice el texto? Que tenían poca fuerza. Es decir, era una iglesia pequeña o una iglesia pobre, pero ellos pudieron alcanzar a muchas personas. La puerta del evangelio estaba completamente abierta para alcanzar a las personas y eso es lo que ellos estaban haciendo. Muchas diferentes ocasiones en las Escrituras miramos que Dios saca fuerzas de la debilidad de uno. Y eso es lo que Dios quiere que Gedeón entienda. No importa si eres el más pobre, no importa si eres el más pequeño, yo te puedo usar como un instrumento
para llevar a cabo mi obra. Es importante entender eso. Jehová, Dios, rápidamente responde dándole a entender que Él será el instrumento por lo cual destruirá a los madianitas. Esa era grande información. Luego Él llega a pedir por una señal. Creo que cada uno de nosotros haríamos la misma cosa pidiendo una señal. Ok, si eres tú en realidad, haz esto, ¿verdad? ¿Era malo de parte de Gedeón de pedir algo así? ¿Qué es lo que piensan? ¿Abi? Pues yo no creo. O por lo menos, o sea, puede llamarlo bueno, pues quizás fue falta de fe. Pero, pues, no sé, en medio de tanta presión de la idolatría que estaba viendo, pues hasta cierto punto, que yo haría lo mismo, ¿verdad? Para asegurarme que verdaderamente estoy hablando con Dios. No había nada malo con eso. Tenemos que entender, y creo que a través de las lecciones que ha estado presentando sobre Génesis, hemos mirado que Abraham no era el hombre perfecto que siempre pensamos, y muchas veces nomás sacamos dos cosas, pues se equivocó con Agar, y luego después se equivocó al mentir. No, Abraham se equivocó muchas más veces que eso. Pero el punto es de que él estaba iniciando su vida de fe, así como todos nosotros iniciamos nuestra vida de fe. Nadie es perfecto y todos tenemos que crecer en ello. Todos tenemos que crecer en ello. Y simplemente, ¿qué es lo que está demostrando él? Alguien que tiene que crecer. Tiene que crecer en su fe en Dios. ¿Okay? Primeramente, ya habían pasado muchos años que Dios no había hablado con ellos, que Dios no había intervenido aquí en esta situación. Entonces, creo que cualquiera de nosotros haríamos la misma cosa. ¿Okay? Pidió una señal a Jehová Dios para confirmar que sí era Él, y una señal llegó a recibir. ¿Okay? Mientras que él esperaba la señal del Señor, Gedeón fue para traer un presente, una ofrenda a Dios. Trajo un cabrito y panes y levadura y un caldo. Y el ángel le dijo, pon el cabrito y el panes y levadura sobre la roca y vas a vertir el caldo sobre ellos. Y en el instante llegó a ser todo consumido por fuego. Y de esta manera Gedeón supo que era Jehová que estaba hablando con él. Y porque se dio cuenta, ¿qué es lo que sucedió? Se asustó, pensaba que iba a morir, porque había mirado el Señor, ¿verdad? El cual estaba asustado que iba a morir. Luego dice, no te preocupes. El ángel del Señor le dijo, no te preocupes, no vas a morir. Y luego, ¿qué es lo que llegó a hacer? Llegó a edificar un altar al Señor, el cual se llegó a llamar, el cual significa Señor Shalom, el cual es Señor de paz. Okay, Señor de paz. Okay. ¿Alguien quiere decir algo aquí? Verso 25 a 32. Okay. Iniciamos lo que viene siendo la purga o la purificación, ¿verdad? De la idolatría. Verso 25 dice, aconteció aquella misma noche que Jehová le dijo, toma un toro de hato que pertenece a tu padre y un segundo toro de 7 años. Luego derriba el altar de Baal que tiene tu padre y corta el árbol ritual de acera que está junto a él. Edifica ordenadamente un altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco. Luego toma el segundo toro y sacrifícalo en el holocausto sobre la leña del árbol ritual de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le había dicho, pero sucedió que temiendo hacerlo de día por causa de la casa de su padre y de los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Cuando por la mañana se levantaron los hombres de la ciudad, he aquí que el altar de Baal había sido derribado, el árbol ritual de acera que estaba junto a él había sido cortado y el segundo toro había sido ofrecido en el holocausto sobre el altar edificado.
Entonces se preguntaban unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Cuando indignaron y buscaron, dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho eso. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca fuera a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado el árbol ritual de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban frente a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Vosotros lo defenderéis? El que contienda por Baal, que muera antes de la mañana. Si es un Dios que contienda por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, que quiere decir que Baal contienda con él, por cuanto derribó su altar. Inicia esos momentos, la purga o la limpieza de toda la idolatría que existe. Esa misma noche Jehová Dios le dijo a Gedeón que destruya el altar de su padre, que tenía de Baal, y que cortara el árbol ritual de acera que estaba también junto a él. Y en su lugar que él llegara a construir un altar a Dios, a Jehová Dios. Y que tomara el segundo toro para ofrecerle un sacrificio sobre la leña de acera que había cortado. Ahora, hay algo interesante aquí, y hasta cierto punto creo que es algo que representa algo mucho más grande, lo que está sucediendo. ¿Por qué hace un altar en el mismo lugar que estaba? ¿Por qué le pide Jehová a Dios que hiciera un altar sobre el mismo lugar donde estaba el altar de Baal y en donde estaba allí enseguida el árbol literal de acera? ¿Y por qué llegó a usar el mismo árbol de acera para poder ofrecer el holocausto? Es interesante eso, ¿verdad? Avi, miras como que ya no puedes contener tu lengua. Pues es como básicamente simbolizando la victoria de Dios sobre esos dioses fuertes, ¿verdad? Básicamente destruyendo todo eso y usando ese mismo material para ofrecer al verdadero Dios. Es como una humillación para esos dioses, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo se sintieron las personas cuando se dieron cuenta de qué es lo que había sucedido? Era para demostrar que solamente hay un solo Dios verdadero y a Él solo se va a adorar. A Él solo se va a adorar. Demuestra su superioridad sobre los otros dioses de los habitantes ahí en la tierra, y que Él era el Dios de Israel. Miramos esto, algo semejante a lo que sucedió cuando Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón. ¿Se acuerdan que eran los magos de Faraón que pusieron y hicieron de sus varas las culebras, y luego Moisés agarra su vara y lo pone y se hace una culebra, y esa culebra se devora a los demás? Es victoria. No hay nadie que va a poder ser como Dios. Y a cualquiera que se quiera hacer semejante a Dios, te vas a dar cuenta que Dios es superior. Que hay un Dios único. No hay nadie más como Él. Y eso es lo que estábamos mirando. Entonces, Gedeón hizo conforme a lo que Jehová Dios le había pedido, pero llegó a esperar a hacerlo hasta la noche. No lo hizo en ese momento. Esperó hasta la noche. ¿Por qué? Porque tenía miedo. El temor normalmente es una manifestación de la falta de fe en uno. Eso es lo que logramos mirar en Abraham. Cuando él estaba, después de que había librado a su sobrino Lot, ¿verdad? De los reyes que estaban atacando, miramos que
regresa en el capítulo 16, que es lo que dice que Lot tenía miedo o tenía temor porque no tenía descendencia. ¿Ok? Era una manifestación de falta de fe en Dios. Dios lo iba a cuidar, Dios le iba a dar la descendencia, Dios iba a cuidar a Gedeón porque eso es lo que él iba a hacer, no iba a librar en ese momento al pueblo. Y Dios lo había elegido. Era una falta de fe en Dios. ¿Okay? Es el mismo caso que lo que llegó a suceder con Gedeón y Abraham. Les faltaba fe en Dios. Y hizo lo que Dios le pidió, pero se esperó a hacerlo hasta la noche. ¿Cuándo debemos de obedecer a Dios? ¿Cecilia? Pero cuando Dios nos pide algo, ¿cuándo lo debemos de obedecer? En ese momento. En ese momento. No esperar cuando sea conveniente para nosotros. ¿Ustedes piensan que los cristianos del primer siglo esperaron para adorar a Dios o esperaron para proclamar que eran cristianos cuando era conveniente para ellos? No, por eso ellos murieron por la fe que ellos tenían en Dios. Por eso ellos sufrieron por la fe que ellos tenían en Dios. Pero muchas veces nosotros hacemos las cosas cuando es conveniente hacerlas, no cuando Dios las pide. Pero es una falta de fe. Hizo lo que Dios le pidió, sí, pero lo hizo cuando era conveniente para él. Al levantarse los hombres de la ciudad y vieron qué es lo que había sucedido, buscaron quién era que hizo tal obra para matarlo, y esto llega a demostrar la entrega de la gente a su idolatría. Estaban profundamente entregados en la idolatría. Y luego después dice el papá de Gedeón, Joás, dice, okay, ¿por qué vas a pelear por Baal? Si él es un Dios como ustedes dicen. Ahora, yo no sé si el papá de Gedeón estaba diciendo eso porque ahora él estaba convencido que Jehová Dios es el Dios verdadero. Yo no sé. O si él simplemente lo estaba diciendo para proteger a su hijo. ¿Okay? Y yo no voy a discutir eso porque no sé. Puede ser las dos cosas. No sé. O puede ser una de la otra. Pero el punto es, lo que él le dijo tenía toda la razón. Porque ¿por qué van a ustedes pelear por Baal? Si Baal se da cuenta que esto sucedió, ¿qué es lo que va a hacer él? Si es un Dios verdadero, pues él va a darle muerte a la persona que hizo eso. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que pudieron hacer los demás? Bueno, tenían que guardar silencio, ¿verdad? Porque a decir, no, nosotros vamos a pelear por él, ¿qué es lo que iban a expresar? Pues que Baal en realidad no era un Dios verdadero. Entonces el punto es, yo no sé si creía en Dios o no, o más lo estaba haciendo para proteger a su hijo, pero el punto es que dijo una gran verdad aquí. ¿Okay? ¿Alguien quiere decir algo aquí? Y otra vez, lo que sucedió con Gedeón aquí, hacer las cosas en la noche, es simplemente una demostración que él tenía que crecer más en su fe. ¿Okay? Tenía que crecer y lo estaba haciendo, poco a poco, porque él como quiera lo hizo. Lo hizo. ¿Ven? Creo que él fue un poquito sabio en lo que dijo aquí. Y me acordaba del caso de Nadab y Abiú, cuando ellos ofrecieron algo que no era para el que Dios había ordenado, ellos fueron castigados. Uh-huh. Y fue algo, un sacrificio que no era bajo lo que Dios había ordenado. Ahora esto era una destrucción del altar que habían hecho. Entonces, creo que usó ese pensar de que si Dios, Baal, es en realidad quien dice entonces va a hacer algo por sí mismo. ¿Verdad? Muy bien. Pero, ¿Es cierto? Eso me vino a la mente de Yeah. Verso 33 al 35 miramos una invasión. El 33 dice, todos los madianitas y los amalequitas y los hijos del oriente, es decir, los árabes, se reunieron y cruzaron el río, acamparon en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón fue investido por el Espíritu de Jehová. Él tocó la corneta y los de Abiezer
acudieron para ir tras él, envió mensajeros por todo Manasés y los de Manasés también acudieron para ir tras él. Asimismo enviaron mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales subieron a su encuentro. Verso 35. Ok, ¿es ahí? Lo que estamos mirando es que los madianitas y sus aliados llegan a invadir otra vez de nuevo a Israel. Ahora, esta vez, más adelante en el capítulo 8 y el verso 10, nos da a entender que vienen con 135,000 soldados. Y se llegaron a juntar en Jezreel, el mismo lugar que Débora y Barak habían vencido a los cananeos. ¿Okay? Eso es interesante porque ese mismo lugar se va a repetir, van a usar ese mismo lugar para las peleas, muchas diferentes ocasiones. Era en ese mismo momento que Gedeón fue investido por el Espíritu de Jehová y tocó la corneta junto a los de Abiezer, los habitantes de la ciudad, y envió mensajeros para los diferentes tribus de Israel y llegó a juntar, en el capítulo 7, verso 3, nos dice que juntó 32,000 hombres. Una gran diferencia, ¿verdad? Yo no puedo decir en ninguna manera que 32,000 va a llegar a vencer a 135,000. Simplemente no es favorable la situación. Pero es interesante que ahora acompaña a Gedeón. Aparentemente habían aprendido la lección o la reprensión dada por Débora en el capítulo 5, verso 17, cuando ellos no quisieron ir a la guerra, ¿verdad? Ya para finalizar, capítulo verso 36 al 40 se finaliza. Pero Gedeón dijo a Dios: si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré el velón de lana en la era, y si el rocío está solo en el velón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y aconteció así: cuando se levantó muy de mañana, exprimió el velón y sacó de él el rocío de la taza llena de agua. Pero Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, permite que hable una vez más, solo probaré una vez más con el velón. Vellón, por favor, que solo el vellón quede seco y que el rocío esté sobre todo el suelo. Y Dios hizo así aquella noche. Sucedió que solo el vellón quedó seco y que el rocío estuvo sobre todo el suelo. En otras palabras, ¿qué es lo que está haciendo Gedeón otra vez? Quiero más señales. Quiero confirmar. Quiero estar seguro. Como habíamos mirado, a Gedeón aún le faltaba fe, y en esos textos prueba esto también. Dios había escogido a Gedeón sin duda, pero él quería aún más confirmación. ¿Okay? Otra vez más, yo no voy a juzgar a Gedeón, porque nosotros haríamos la misma cosa así como él está haciendo. Por lo tanto, pide señales para asegurar que si era el elegido de Dios para liderar al pueblo, y Dios dice: no te preocupes. Así como Dios ayudó a Abraham, Dios ayudó a Gedeón también. Yo te voy a ayudar a aumentar tu fe. Mira, tú eres mi elegido. Y así llegó a suceder, y después se confirmó. Y de esa manera Gedeón se fortalece en su fe en Dios. Dios nos ayuda a cada uno de nosotros a crecer. ¿Okay? Dios quiere éxito para los suyos, y por eso nos ayuda. Él ayudó a Abraham. Abraham tuvo éxito. Él va a ayudar a Gedeón aquí también. Y vamos a mirar que él también va a tener éxito. Es algo parecido al llamamiento de Moisés, en cierta forma, que cuando Moisés fue llamado también puso excusas de: soy tartamudo, no puedo hablar. Yeah. Y también Gedeón, yo soy el más pobre. Yeah. Puede ser, también. Ahora vamos a mirar algunas aplicaciones para nosotros. La primera cosa es: para servir a Dios tengo que estar bien con Él primero. Se me olvidó poner el aire. Tengo que estar bien con Él primero. Nosotros no vamos a poder lograr grandes cosas para Dios sin que nosotros estemos bien delante de Dios.
Yo no puedo ir a llevar el evangelio a una persona cuando yo mismo necesito de esa palabra, cuando yo no estoy practicando lo que dice la palabra de Dios. No vamos a lograr, no vamos a tener éxito así de esa manera. Yo tengo que estar bien con Dios primero. Dios había llamado a Gedeón como juez y libertador de Israel, pero él necesitaba que purificar la casa de su padre primero de aquellos ídolos. ¿Qué es lo que iban a pensar el pueblo si él se levantara y comenzara a tratar de decir, yo voy a librar a Israel de toda esa idolatría, pero ahí tiene la idolatría dentro de su propia casa? ¿Quién lo iba a escuchar? Nadie. ¿Quién te va a escuchar cuando tú no estás practicando lo que dice Dios? Nadie te va a escuchar. Tú tienes que estar bien con Dios primeramente. Esto pudo haber sido un estorbo para servir como juez en el pueblo de Dios. Y lo mismo podemos lograr mirar en Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, ¿qué es lo que sucedió cuando él iba en camino a Egipto? ¿Sí saben que Dios lo iba a matar? ¿Pero por qué? Porque no había circuncidado a su hijo. No había obedecido eso. Y después interviene Séfora y circuncida a su hijo. Pero el problema era que Moisés no había hecho lo que tenía que hacer desde un principio. No puedes hacer algo grande para Dios cuando tú estás mal. Tú tienes que corregirte primero para poder lograr grandes cosas para Dios. La segunda cosa es que nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Aser había aprendido la lección cuando ellos no habían acompañado a Barak y Débora. Dijeron, no, nosotros no vamos a ir. En la guerra contra los cananeos, pero cuando se dio la oportunidad de pelear por la causa de Dios, en esta ocasión, como que eso los trajo a la memoria. Nos equivocamos la primera vez, vamos a cambiar. Vamos a hacer algo diferente esta vez. Y manifestaron su arrepentimiento. ¿Cómo? Ahora haciendo el cambio, ahora estando unidos con Gedeón, ya estamos listos para pelear. No es demasiado tarde para hacer cambios en nuestras vidas. Mientras que uno tiene vida, uno tiene la oportunidad de hacer cambios y de arrepentirse para poder estar bien delante de Dios. Nunca es muy tarde para reconocer uno sus errores y hacer los cambios necesarios para estar bien con Dios. Y la última cosa es que todos tenemos que crecer en nuestra fe. Todos tenemos que crecer. Es una gran lección aquí en este capítulo porque estamos mirando un hombre elegido por Dios que está manifestando duda, temor y necesita que crecer en su fe. Necesita que crecer en su fe en Dios. Y nosotros muchas veces podemos manifestar las mismas señales en Dios hoy en día que simplemente estamos diciendo, yo tengo que crecer en mi fe en Dios. Pero el punto es que si mi fe ahorita es suficiente para llevarme al lugar que quiero ir, el cielo, ¿tú piensas que tu fe es suficiente? ¿Ustedes piensan que la fe de Gedeón en ese momento iba a poder librar al pueblo? No, tenía que crecer. ¿Cómo está tu fe en Dios? ¿Por qué no estás haciendo cosas que tienes que hacer? ¿Tú piensas que vas a llegar al cielo así? Tienes que crecer en tu fe. Tienes que crecer en tu fe. Cada uno de nosotros podemos crecer. El punto es que todos podemos crecer en nuestra fe en Dios. El momento que dejamos de crecer es el momento que Dios ya no está con nosotros. Entonces, tenemos que crecer en nuestra fe. ¿Alguien quiere decir algo? Muy bien. Vamos al capítulo 7 el domingo que viene.